Reglas de discernimiento de espíritus, más propias para la segunda semana. Hemos visto ya la importancia que tienen las reglas de discreción de espíritus en la pedagogía de los ejercicios. Antes de entrar a explicar las reglas de la segunda semana, vamos a comprender mejor cómo el desarrollo mismo de los ejercicios permite el proceso normal del discernimiento de espíritus. Los diferentes ejercicios, en su encadenamiento orgánico, son el objeto propuesto al cristiano que hace los ejercicios, que le permite y facilita, a través de la lucha de los espíritus, el progreso de la fe hasta su victoria decisiva por encima de la agitación de los espíritus. Si el cristiano que hace ejercicios no se fija más que en las reglas del discernimiento de espíritus, aunque sea humilde, porque se siente pecador en todo su ser, sentirá siempre el peligro de equivocarse, la posibilidad de la ilusión. Los ejercicios, ordenados en un progreso orgánico de 4 semanas o etapas, le suministran en medio, sin que el ejercitante abandone su actitud de humildad, de conseguir la certeza de aquellos que comprenden verdaderamente la palabra de Dios y de dejarse verdaderamente formar por Dios. Los ejercicios que Ignacio propone a lo largo de las 4 etapas no son en realidad otra cosa que las enseñanzas de la Biblia, tal como las expone la Iglesia. Esa palabra exterior, objetiva de Dios, le permite hacerse dócil, sin peligro ni ilusión, a la palabra interior, subjetiva de Dios. El acuerdo entre esa doble palabra, su armoniosa unidad siempre mejor percibida, le produce certeza. Certeza de fe, y únicamente, puesto que ella es indisolublemente sumisión a la Escritura, a la tradición y al magisterio de la Iglesia, y sumisión a la enseñanza del Maestro interior. Los ejercicios de la primera semana o etapa tienen por fin y por efecto el hacer que el ejercitante se haga consciente más profundamente de su pecado, de su estado de pecador, y provocar en sí un vigoroso esfuerzo de purificación que le lleva a percibir con profundidad el amor de Dios. En esta actitud puede reconocer las invitaciones de Cristo para responder y colaborar a la acción purificadora del Espíritu en él. En esta situación, el ejercitante puede utilizar inteligente y fructuosamente las reglas de la primera semana que ya hemos visto anteriormente. Toda la segunda semana la orienta San Ignacio hacia la abnegación total, hacia el misterio de la cruz, en el que la tercera y cuarta semana lo harán participar. El ejercitante descubre en teoría y en la práctica que la vida cristiana es identificación con Cristo muerto y resucitado. Aprende más y más, como San Pablo, a no saber otra cosa sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. El sentido y la importancia de las 4 grandes meditaciones de la segunda semana o etapa, que forman el aspecto más original y más esencial de los ejercicios de San Ignacio. Reino, banderas, binarios, 3 maneras de humildad, aparecen en plena luz. Tienen por finalidad y por efecto el ayudar al ejercitante durante el curso de la contemplación de los misterios de la vida mortal de Cristo, a no perderse en los detalles o en las lecciones particulares, sino a centrarse en el espíritu de Jesucristo, espíritu de abnegación. Los ejercicios, como los evangelios mismos, enseñan al cristiano lo gratuito y lo desinteresado del amor y de la caridad, que son el alma del amor y de la caridad que causarán su muerte y su resurrección espiritual,
como causaron la muerte y resurrección de Jesucristo. Conocer el amor en su gratuidad total y en su desinterés absoluto es conocer el amor en su trascendencia. El discernimiento de espíritus a través de las tentaciones y las ilusiones más sutiles resulta posible. El cristiano, formado por la segunda semana de los ejercicios, es decir, por el Evangelio en su exigencia más pura, más elevada y más profunda a la vez, busca como criterio decisivo y hasta único en sus decisiones la gratuidad y el desinterés del amor, cosa que lo hace morir a sí mismo más y mejor, en la pobreza, humildad, castidad y obediencia en todos sus campos, y que inmola su juicio propio, su voluntad propia, y esta es la tercera manera de humildad, seguro así de estar enteramente disponible al juicio y a la voluntad de Dios, y a no dejarse guiar por otra cosa que por el amor más auténtico, que es el Espíritu de Dios. Al desarrollar en el ejercitante el gusto sabroso de la abnegación total, San Ignacio se une a la acción misma del Espíritu Santo en la persona y facilita, a través de la acción contrastada del ángel bueno y del ángel malo, tal como se describe en las reglas de la segunda semana, el juego de la consolación espiritual sin causa precedente, en la que la persona queda únicamente bajo la dirección de la palabra misma de Dios. La Iglesia Católica insiste con toda razón en la abnegación del espíritu propio. Se comprende así, sin dificultad, cómo San Ignacio es un admirable maestro de la libertad, que la lleva bajo la guía del Espíritu y que a la vez es un incomparable maestro de obediencia a la Iglesia, que además de las reglas de discernimiento de espíritus y en armonía con ellas, podemos encontrar en los ejercicios las reglas cuyo título es «Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes». Pero la desconfianza justificada del espíritu propio debe aliarse con la confianza más absoluta en la acción del Espíritu de Dios y en lo más íntimo del hombre. Si hay que enseñar objetivamente el espíritu del Evangelio y sus exigencias, hay que enseñar asimismo a los cristianos a escuchar, como hijos de Dios, las palabras de su Padre, el Maestro interior. Cuando los que dirigen los ejercicios tienen como primordial preocupación el llevar a los que los hacen a la libertad del amor, amor con el que ellos mismos los aman en Jesucristo, los ejercitantes no tendrán otra preocupación que la de obedecer a la autoridad, que es la Iglesia, para morir a su espíritu propio, único obstáculo de su parte, para llegar a la verdadera libertad de hijos de Dios. El mal espíritu se transfigura en ángel de luz, pero las divinas personas vienen a consolar a los hijos que buscan el rostro de Dios. Esto es lo que explica San Ignacio en los números 328 al 336 de los ejercicios, y que abarcan las 8 reglas de discernimiento de espíritus más propias para la segunda semana. Dice San Ignacio: hablar de estas reglas a quien no esté tentado bajo apariencia de bien es crearle un grave problema. Por eso, si bien la práctica del discernimiento es simple, los cursillos que toman como materia casi indispensable estas reglas obligan a hacer algo bastante complicado. No es lo mismo, ciertamente,
dar ejercicios espirituales en los que el hilo conductor es el discernimiento, que dar un curso teórico de discernimiento. De todos modos, si no se ha tenido la experiencia de las tentaciones bajo apariencia de bien, difícilmente se comprenden estas reglas de la segunda serie. Reglas de la segunda semana. El número 328 de los ejercicios nos dice el título de estas reglas y se puede considerar como una zona de transición a la segunda etapa. Reglas para el mismo efecto, con mayor discreción de espíritus, y son más propias para la segunda semana. Si el ejercitante ha pasado ya el primer estadio, el de la vía purgativa, y no se sorprende ya con los sobresaltos de la sensibilidad, no porque no sienta sus efectos, sino porque los domina, entonces puede seguir ya en la segunda semana o etapa. Tiene para guiarse la luz de Cristo, contempla al Rey Eterno venido a la tierra para mostrar el camino y llamar a los hombres a seguirlo. El ejercitante necesita la inteligencia para aplicarse a mirar y a comprender, pues el peligro en estos momentos es el error. Regla primera. La primera regla nos indica desde el principio el clima nuevo en que se encuentra la persona a la que convienen estas reglas de la segunda semana. Es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación, a las que el enemigo induce, del cual es propio guerrear contra esa alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Dice San Ignacio que es propio de Dios dar verdadera alegría y gozo espiritual. No habrá que ver en estas sencillas palabras la indicación del progreso que la persona ha hecho en relación a la consolación de que se trataba en la primera semana. La consolación que experimenta la persona que está en la primera semana, en la vía purgativa, aunque auténtica, estaba todavía ligada a la sensibilidad y por ello más o menos mezclada, más o menos impura. La experiencia alternativa de la consolación y de la desolación, la utilización oportuna de las reglas de la primera semana, han llevado a la persona a un nivel superior. La alegría que disfruta ahora es mucho más pura, más límpida, más clara, menos dependiente de la sensibilidad. Esa alegría deja a la persona más dueña de sí misma y más libre. Ya no la exalta, la lleva con fuerza, pero con una fuerza apacible y suave. Es más interior, más espiritual. Excluye de suyo la tristeza y turbación, porque, siendo mucho menos dependiente de la sensibilidad, es mucho más estable. Tiende por sí misma a convertirse en el clima normal habitual de la vida cristiana en progreso hacia la alegría pascual. En la consolación de la primera semana, se le decía al ejercitante que fuera prudente, no a causa del origen de la consolación, que era del buen espíritu, sino a causa de todo lo que se mezclaba con ella de impuro y que el mal espíritu podía aprovechar. La consolación de la primera semana se reconoce como buena por sus efectos inmediatos, que son buenos. La alegría de la segunda semana se reconoce no solo por sus efectos, sino por la calidad misma.
ella es propia de Dios y de sus ángeles. Hablando del enemigo en esta primera regla de la segunda semana, nos dice San Ignacio: del cual es propio guerrear o militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Debido al progreso de la persona, el mal espíritu no puede ya seguir usando directamente la sensibilidad que ya ha sido en general dominada y que está ya equilibrada. Entonces, utiliza la razón, que todavía no ha sido purificada, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Por eso, desde este momento, lo que hay que mirar con recelo ya no es la laxitud propiamente dicha o la ilusión. La razón que pretende bastarse a sí misma y ser la regla suprema. La razón que no está inspirada, conducida y animada por la conciencia. La razón que quiere ser señora y no simplemente criada, no puede menos que descarriarse a pesar de las excelentes intenciones que tenía al comenzar. En la vida espiritual, la buena voluntad no basta. Hace falta la inteligencia, que no es fruto del razonamiento, sino del amor. Regla segunda. La regla segunda nos enseña que incluso hay una consolación, una alegría de tal calidad que, independientemente de sus efectos, revela por sí misma la acción inmediata de Dios. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente, porque es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, elevándola toda en amor de su divina majestad. Sin causa quiere decir sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Entramos en una de las páginas que han llamado más la atención de los comentaristas. La consolación sin causa precedente. ¿Por qué San Ignacio, llegado a este punto, nos propone la distinción causal de las consolaciones? Porque ese es el problema o necesidad que tiene el ejercitante, cuando en la segunda etapa espiritual es tentado bajo apariencia de bien. Mientras el demonio lo ataca desde la desolación, para nada serviría andar distinguiendo consolaciones. Pero cuando el demonio comienza a dar consolaciones y el ejercitante da muestras de tener consolaciones de Dios y consolaciones del mal espíritu, entonces la cosa se pone más difícil y hay que entrar a distinguir las consolaciones, a ver cuál es de Dios y cuál no. Pues precisamente para esa necesidad y para esa tarea, San Ignacio propone la distinción causal de las consolaciones. Recurre a un criterio que está fuera de las consolaciones, antes de ellas, la causa precedente. Lo que hace San Ignacio es simple: ir a ver si antes de la consolación hubo o no causa precedente. De ahí saca las conclusiones. ¿No hubo causa precedente? Entonces es de Dios. ¿Tiene causa precedente? Entonces hay que discernir, pues puede ser tanto del buen espíritu como del malo. Es sólo de Dios dar consolación al alma sin causa precedente. Signo inequívoco de Dios, propio suyo, consolar a un sujeto en esa situación.
Dios nuestro Señor tiene un modo de recompensar a quienes han confiado en Él que lo hará reconocible para ese sujeto de modo inconfundible. La clave de interpretación religiosa que da San Ignacio cuando dice «solo es de Dios», solo tiene validez y vigencia en una determinada situación, cuando puede verificarse que esa consolación amorosa ha comenzado o se ha producido sin que haya habido una causa temporalmente precedente. Para averiguar si hubo causa precedente o no, el sujeto debe recordar no la consolación misma, sino el tiempo anterior, inmediatamente anterior. ¿Qué hubo allí? Puede recordar qué pensaba, qué sentía en esos momentos previos. Si el ejercitante puede establecer que hubo proporción y correspondencia entre la tal consolación amorosa y lo que previamente pensaba, etc., entonces es una consolación con causa precedente. Si comprueba que de ninguna manera puede haber relación entre la consolación amorosa y lo que hubo antes, entonces no hay causa precedente. Y si el ejercitante duda, o no ve claro, o no se anima a afirmarlo, pues se deja a un lado como material dudoso. Es perfectamente normal que el ejercitante a veces vea claro, a veces en penumbra y a veces no vea nada. Regla tercera. En la tercera regla, San Ignacio precisa que el ángel bueno y el malo pueden consolar a la persona con causa. Con causa puede consolar al alma así el ángel bueno como el malo, por fines contrarios. El ángel bueno para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor. Y el ángel malo para lo contrario, y posteriormente para traerla a su dañina intención y malicia. De la consolación de la primera semana se discierne el origen bueno o malo de ella, sobre todo por los efectos. De la consolación de la segunda semana, sin causa precedente, basta la calidad para hacer que se reconozca su origen. De la consolación que tiene causa precedente, como esta tercera que estamos viendo, se discierne a la vez por su calidad y por sus efectos. Las causas de las inspiraciones espirituales pueden ser interiores y exteriores. Un recuerdo, una idea nueva, un sentimiento de simpatía o de rechazo, un prejuicio, son causas interiores. Una lectura, una conversación, son causas exteriores. Es necesario un atento examen para concretar las causas de las mociones del alma. Importa mucho la significación espiritual, la dinámica de la inspiración, aunque venga del exterior. Los criterios deben situarse en el plano de la autenticidad de la acción. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se recogen racimos de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos. El árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por los frutos, pues, los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Un criterio negativo es la vida fácil. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y son muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta, y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los que dan con ella. Las obras son una buena piedra de toque para calibrar el verdadero valor de nuestra vida. San Ignacio afirma que puede consolar el alma así el ángel bueno como el malo. Que el buen espíritu consuela el alma ya estaba dicho desde el principio en las reglas de la primera semana. Esta afirmación no es original de San Ignacio, porque la enseñanza viene de la Escritura y recorre toda la tradición espiritual de la Iglesia, y conviene ponderarla. En cambio, que el demonio pueda venir y venga efectivamente a traer consolaciones espirituales al alma, puede parecer más difícil. Y hay que aceptar esta enseñanza de San Ignacio tal como la propone, porque a veces ocurre que quien la oye la acepta superficialmente, pero puede pensar, sí, el mal espíritu podrá traer consolaciones espirituales, pero seguramente que son muy distintas de las que nos da el buen espíritu, y que uno mismo, más o menos enseguida, se dará cuenta. Pues no. Pueden aparecer no muy distintas y además ser muy difíciles de distinguir por sí mismas, y puede uno no darse cuenta enseguida. El mal espíritu puede llenar el alma de un cristiano esforzado, trayéndole pensamientos sublimes, enardecido amor a la cruz, fervorosos deseos de virginidad. El mal espíritu, a estas alturas de la vida espiritual, no tienta con consuelitos que a la legua huelen a carne y mundo de una forma abierta. Cuando viene a tentar con apariencia de bien, lo hace de veras. San Ignacio ha encontrado en la propia experiencia y en la ajena que el mal espíritu suele proponer a las personas que ya van adelante en la vida espiritual atajos equivocados. Por eso es muy importante aplicar el discernimiento para conocer la acción de Dios y seguirla. Entramos ahora en las 4 reglas siguientes en el Tratadito del Consolado en tiempo de ambigüedad. Conviene recordar que en las reglas de la primera serie discerníamos el sentido espiritual de los pensamientos por el tiempo del cual surgían. Ahora no sirve de nada saber que el pensamiento, por ejemplo, ha salido de la consolación, porque ahora no sabemos si esa consolación es o no del buen espíritu. Lo que hace San Ignacio es averiguar los discursos de los pensamientos, y según su buen o mal fin, discernirá de qué espíritu son las consolaciones que los acompañan. Las siguientes reglas proponen, por tanto, la manera de averiguar en las consolaciones con causa precedente cuándo es bueno y cuándo es malo el que está consolándonos y trayéndonos buenos pensamientos. Regla cuarta. La cuarta regla define la ilusión propiamente dicha, que ya nos había sido presentada por la regla primera
como característica de la segunda semana. Es propio del ángel malo, que se disfraza de ángel de luz, entrar con lo que gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende. Es, a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a esa alma justa, y después, poco a poco, procura salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Se trata de las tentaciones en un alma que camina por los senderos de la generosidad. Las tentaciones bajo las apariencias de bien. Satanás, que se transforma en ángel de luz, intenta desviar al alma de su camino derecho. Quiere abusar de su generosidad y de su fervor. Hay ejemplos abundantes. Los abusos en la penitencia que hacen perder la salud. En nombre de la caridad, llegar hasta la violencia activa. Amor a los pobres que se convierte en odio para el rico. Disponibilidad total para todo trabajo, pero con abandono de la vida interior. ¿Cuál es la solución al problema? La discreta caridad, que es, en boca de Ignacio, indiferencia, pureza de intención, búsqueda de la voluntad de Dios. Para ilustrar esta doctrina no hay nada mejor que un episodio de la vida del mismo Ignacio. Cuando llega él a Barcelona a estudiar, comenzó a estudiar con harta diligencia. Mas impedíale mucho una cosa, y era que cuando comenzaba a declinar, como es necesario en los principios de gramática, le venían nuevas inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos. Y esto con tanta manera que no podía declinar, ni por mucho que repugnase las podía echar. Y así, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo: ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa, no me vienen estas inteligencias tan vivas. Y así poco a poco vino a conocer que aquello era tentación. En Manresa también había tenido ya una ilusión del mismo género. Cuando se iba a acostar, muchas veces le venían grandes noticias, grandes consolaciones espirituales, de modo que le hacían perder mucho del tiempo que él tenía destinado para dormir, que no era mucho. Y mirando él algunas veces por esto, vino a pensar consigo que tenía tanto tiempo determinado para tratar con Dios, y después todo el resto del día. Y por aquí empezó a dudar si venían de buen espíritu aquellas noticias, y vino a concluir consigo que era mejor dejarlas y dormir el tiempo destinado. Y lo hizo así. En resumen, podemos decir que el mal espíritu, cuando se transfigura en ángel de luz, engaña desplegando su tentación a lo largo del tiempo, ocultándose en el natural olvido o inadvertencia del hombre. En ese proceso se distinguen tres etapas. El principio, que es conforme a las santas disposiciones del sujeto. El medio, donde se oculta la insidia, pero en dosis desperdigadas, en un poco a poco que resulta menos visible. Y el fin, en el cual el mal espíritu logra lo que buscaba, y del modo como lo buscaba. O sea, oculto a los ojos del ejercitante.